Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al entorno de lo que es la estadística aplicada a la administración uno, y lo importante es que se tenga claro cuáles son los resultados que se van a obtener una vez concluido este curso. Eh, bueno, en esta clase lo importante es que vayamos conociendo los pasos esenciales, ¿verdad?, para el proceso de la investigación. La investigación requiere de procedimientos basados en técnicas y análisis, observación de los datos que se están analizando, así como es importante identificar qué tipo de datos y cómo medirlos. En la tipología de datos, bueno, pues vamos a encontrar una clasificación y ramificación de datos que, bueno, pues tienen diferentes características y atributos, como lo vamos a ver en unos momentos más. Su escala de medición es bien importante porque ello dependerá precisamente del tipo de análisis estadístico que vamos a seleccionar. Elegir los métodos para describir los datos mediante tablas y gráficas es una labor incesante e importante del investigador, ¿de acuerdo? El administrador, en este caso como investigador, necesita saber manejar los datos para su vida laboral, para su desempeño académico, bueno, para muchas cosas de la vida cotidiana. Es importante pues manejar software para que pues sea más fácil el análisis, así mismo como contar con esas técnicas y herramientas de una forma más rápida posible, también como lo vamos a ver a continuación. Software como Excel y como RProgram pues son muy importantes para la labor del análisis estadístico. Nosotros sabemos que la estadística es una ciencia que tiene como datos observar, como fin observar fenómenos, estudiarlos, y estos fenómenos pues son de una diversidad de ramas: las ciencias sociales, la física, la biología, la arquitectura, la medicina. Y bueno, lo importante es ver el comportamiento y tendencia, subrayo tendencia, que sigue los datos con el fin de poder anticipar resultados, ¿no? Es decir, hacer labores de pronóstico y ver cuáles son los resultados esperados. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de tomar las mejores decisiones. El curso de Estadística 1 tiene que ver precisamente con los métodos de la estadística descriptiva que nos va a permitir hacer la organización de datos. La organización de datos es una parte muy importante, resumirlos. ¿Para qué? Pues para tener los datos presentes para la toma de decisiones y presentar la forma adecuada y accesible, ¿verdad? Estas observaciones, o sea, aterrizar los datos y ver precisamente de qué forma pues podemos nosotros manejarlo. La teoría de probabilidades pues también es muy importante, porque por medio de la probabilidad es como pues vamos a ver el tipo de ocurrencia de estos eventos que se puede llevar a cabo, estudiar qué tan probable es que las ventas se lleven a cabo en determinado tiempo, y como se verá en estadística 2, pues ver los niveles de confianza sobre los cuales se puede uno mover para esa toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, la base, el cimiento importante es la estadística 1, en este caso. La investigación y medición de datos, entonces, es muy importante, y tener los métodos de organización para que se puedan presentar, pues es una parte invaluable. Nosotros podemos contestar preguntas sobre la importancia del proceso de la investigación en la estadística. ¿Qué tan importante es? También el diseño de experimentos, ¿qué tan importante es en el área de la administración? ¿Cómo reportar los datos para el área en la cual ustedes se desempeñan? La lectura de datos es una parte fundamental, esencial. Si yo no sé leer los datos, si yo mediante la observación no puedo yo analizar y sobre todo interpretar los datos,
pues entonces voy a tener muchos problemas en el momento de la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, estos aspectos son bien importantes. Como definiciones importantes es ver qué es un dato, ¿verdad? Un dato es un conjunto de información que se va a ir recolectando y que a través del tiempo, bueno, pues va a ir formando y consolidando los mismos, ¿no? Entonces, la conformación, actualización y consolidación de datos es muy importante dentro del análisis estadístico. ¿Qué es la estadística? Pues es una ciencia que es una rama de las matemáticas que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos, luego organizarlos, resumirlos, presentarlos, analizarlos e interpretarlos. ¿Para qué? Pues para extraer conclusiones que en base a estos datos me permitan para la administración y la economía toma de decisiones. ¿Qué es la población? La población, bueno, pues la población es el todo, es el conjunto que es el conjunto de todos los elementos, ¿verdad? U objetos, pueden ser puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, etcétera. Y estos pues son a los que se van a someter por tiempo de estudio, ¿no? Entonces el conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos. Entonces, si yo tomo una encuesta y entonces la presento para todas las personas de una colonia o de una alcaldía, ¿verdad? O de un estado, bueno, pues entonces ya tengo toda la población completa. Pero si no la tengo aquí, bueno, por medio del censo, por ejemplo, los que está realizando INEGI aquí en México, pues es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Entonces, cada población es censada, se le pide la edad, el sexo, en qué trabaja, cuánto tiempo lleva viviendo ahí, con qué servicios cuenta su casa, si tiene auto, si tiene computadora. Todo eso es parte de un censo que se tiene para la población. Sin embargo, al no ser posible, por cuestiones de presupuesto y tiempo y otras, entre otras cosas y características, no se puede tener datos o el censo de toda la población, lo que se hace es un muestreo. Y el muestreo es un subconjunto de miembros seleccionados de la población, es decir, tomo una parte proporcional de esta población y entonces puedo yo hacerme idea o tener un referente de esa población. ¿Okay? El pensamiento estadístico me dice que para que yo pueda tener una interpretación correcta de los datos y por ende una mejor toma de decisiones, debo de reunir toda la información adecuada a través de un proceso de selección aleatoria. Es tener el contexto de los datos. Es decir, si tú llegas a una empresa que vas a administrar y no hay datos, tú tienes la obligación de formar esos datos. ¿Okay? Tú debes de contar, hacer el censo de la población. El censo pues pueden ser los mismos empleados que trabajan en esta empresa, ¿sí? Tomar desde su folio, o sea, su número de trabajador, tomar la edad, el sexo, la antigüedad, cuánto gana desde que inició hasta la actualidad, qué puesto desempeña, irlo calificando, si ha tomado cursos, o sea, toda esa historia puede irse elaborando. ¿Para qué? Para generar precisamente todos esos antecedentes que me permitirán tomar decisiones. Y si ya existe, puedo irlo complementando con más y más datos. Entre más datos tengas tú, mejor toma de decisiones vas a tener. Las fuentes de datos es precisamente esto que les comento. ¿De dónde estoy tomando los datos? ¿Quién ha tomado los datos antes? ¿Cómo tomó los datos? ¿En qué tiempo tomó los datos? Y de ahí los métodos de muestreo pues son muy importantes porque precisamente debemos de saber cuál adaptar, cuál condicionar, cuál método condicionar para que pues se pueda trabajar. Se toman las conclusiones y estas conclusiones en función de los datos van a tener implicaciones prácticas. ¿Cuáles son los lineamientos para evaluar la forma crítica para un estudio estadístico?
hay que identificar el objeto de estudio, la población y el tipo de estudio, ¿sí? Es decir, si tú llegas a una empresa que produce lociones faciales, bueno, pues ¿quién va a ser tu objeto de estudio? O sea, personas, sí, ok. Entonces ya no son objetos, son sujetos. Y estos sujetos tienen características. Va a ser una población de determinada edad y determinado sexo, ¿verdad? Entonces ya vamos nosotros descartando y empezando a hacer más útil nuestro censo. Hay que ver la fuente especialmente para advertir la posibilidad de un sesgo. ¿Por qué? Porque no le puedes hacer a una población, si tú ya escogiste una población que va entre los 25 y los 40 años, que son del sexo masculino y femenino, pues tienes que ver a qué área vas, o sea, es decir, si vas a una alcaldía, tienes que ver si vas a la zona norte, oriente o poniente o centro, porque no todos tienen el mismo nivel de respuesta, ni todos tienen el mismo nivel de, de situación económica, ¿ok? Entonces, por eso mismo se tiene que hacer el análisis número 3, analizar el procedimiento del muestreo, ¿sí? Porque esto cuesta recursos, cuesta tiempo. ¿Mm? Una vez que ya se tiene identificada en dónde se va a hacer este censo, hay que buscar, se deben de buscar los problemas para definir o medir las variables. Si a mí me sobran, bueno, qué bueno que sobraran, pero si me faltan variables una vez hecho el censo, pues entonces ya se perdieron recursos, porque ese censo está incompleto o bien no sirve. ¿De acuerdo? Entonces se debe de tener bien en cuenta qué tipo de variables va a contener nuestro censo. Ver ese contexto, bueno, número 5, tener cuidado con variables confusas que pudieran invalidar. Entonces, la pregunta que yo haga va a ser muy importante. Es una palabra, puede ser todo. Una palabra puede ser idónea o puede ser totalmente errónea para ese censo que yo estoy conformando. Es por eso que en el número 6 es importante considerar el contexto y la reducción de cualquier encuesta. Entonces, no puedo hacer una encuesta con 100 preguntas para una persona que va deprisa, pero tampoco puedo hacerle solamente una pregunta. Como decirle, ¿te gustó o no te gustó el producto? Sí, no, y ya, basta. Pues no. Hay que buscar cuáles son las mejores preguntas. Ver precisamente dentro de las técnicas para hacer una encuesta cuáles son las mejores preguntas que yo puedo hacer en esa selección y realizarlas de manera rápida para seleccionarlas y vamos a ver cómo introducirlas en el análisis. Por ejemplo, tomar Excel y entonces vaciar ahí nuestros resultados. Y el penúltimo punto, el número 7, verificar que las gráficas representen los datos de forma adecuada y que las conclusiones estén justificadas. Entonces, al tener ya las variables correctas, pues vamos a empezar a medirlas y para ello debemos de tener un software, por ejemplo Excel, que es normalmente utilizado y mundialmente aplicado para poder tomar en cuenta entonces todo este contexto de respuestas. Y 8, vamos a ver si esas conclusiones que nos dan los datos nos llevan a tomar una decisión correcta, ¿de acuerdo? Si hay sentido, o sea, yo puedo tener la mejor encuesta, puedo haberla diseñado, puedo tener los resultados, pero a lo mejor esos resultados no me van a llevar pues a los resultados que yo hubiera deseado. Entonces, eso no quiere decir que esté mal la encuesta, sino que pues los resultados me llevan a una toma de decisiones en la cual me estoy evitando miles de millones de pesos o millones de pesos o simplemente miles de pesos, ¿verdad? Para que yo, en este caso, desista fabricar un producto o bien considerar precisamente qué es lo que voy a hacer para la toma de decisiones para este mismo producto. Entonces, sí hay un significado práctico y se tiene que pensar precisamente en ello. ¿Okay?
Dentro del pensamiento estadístico es importante ver las perspectivas que nos está presentando el estudio que estamos realizando, describir las capacidades que hay en base a los datos, hacer un buen estudio, hacer una buena presentación y un buen ensayo, ¿verdad? Respecto a mi toma de decisiones, pues está basado en estos datos y conllevan precisamente a estos resultados y por ende a estas conclusiones. Entonces, ese pensamiento crítico es muy importante porque el pensamiento crítico que debe de tener un administrador basado precisamente en los resultados que se están presentando, por ejemplo, en las ventas mensuales de los últimos 10 años, es ver qué implicaciones tiene si yo espero para el siguiente mes los mismos resultados que el mes del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, yo le puedo decir a un accionista, bueno, esperamos nosotros mayores ventas. Pues sí, pero el accionista me va a decir, ¿basado en qué? Porque si es nada más en tu intuición, pues la intuición no es un dato duro. La intuición es simplemente algo que yo estoy esperando que pase y que soy sumamente positivo. Pero si yo, con base en el estudio de los datos pasados y de los pronósticos y proyecciones que estoy realizando, pues entonces sí es importante que lo vayamos tomando en cuenta. ¿Ok? Eso es el pensamiento estadístico, que el administrador tenga el poder del sentido para la toma de decisiones basado en estudios que hizo ya sobre estos datos, estudios estadísticos basados en estos datos. ¿Ok? Entonces, si hay un problema, bueno, pues entonces se tiene que ver, por ejemplo, cuál es el problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay muchas piezas que son defectuosas en una fábrica. Entonces se plantea un objetivo. Después del problema se plantea un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Bueno, reducir el número de piezas defectuosas. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la recolección de datos. Hay que medir el peso, las dimensiones de las piezas y hay que hacer de todo lo que se está fabricando un muestreo de esas piezas y ver aleatoriamente cuánto miden, ¿verdad? Y qué dimensiones tienen estas piezas para ver cuántas de ellas son defectuosas y cuánto no. Entonces, de aquí pues vamos a hacer un análisis del dato, ¿ok? Es decir, en el cuarto paso nosotros vamos a analizar esos datos de los cuales obtuvimos la medición del peso y las dimensiones de esas piezas y mirar cuál es la dispersión que se tiene del promedio y las dimensiones, porque no todos van a tener un mismo promedio. ¿Ok? Va a haber datos que están dispersos, es decir, va a haber variaciones en el peso de cada pieza, así como también de dimensión. Entonces, pues cada dato va a ser diferente. ¿Ok? Y en base a todo ello y analizar los datos, voy a dar una solución y voy a tomar decisiones. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un mal ajuste de la máquina. Por ejemplo, se tienen 3 máquinas y la máquina 1 es la que está presentando estos problemas, la máquina 1. Entonces se decide diseñar un plan de mantenimiento para esa máquina para que no esté sacando esas piezas defectuosas. ¿Ok? Entonces, ese es el pensamiento crítico basado, por ejemplo, en tener un problema, tener un objetivo para resolverlo, ¿sí? Hacer la recolección de datos, analizarlos y tomar decisiones en base a esas conclusiones de los datos. Entonces, algunos errores que se cometen en la estadística y que, bueno, los científicos recomiendan evitar, el error número 1 es no distinguir el tipo de tus variables. Por ejemplo, la variable peso. Si yo tengo 100 datos del peso de un muestreo de pacientes, pues bueno, hay que ver precisamente eso, la tipología, porque es muy probable que los datos de la investigación se encuentren organizados en una base, en una tabla, ¿no? Entonces ustedes esta tablita la capturan en Excel y bueno, ya tienen esos 100 pesos, esos 100 pesos medidos en kilogramos. Cada variable corresponde a una columna y cada sujeto a una observación. Entonces eso es lo que yo tendría en especial, ¿no? O sea,
yo tendría aquí, por ejemplo, el número, la persona muestreada, y aquí yo tendría su peso, ¿ok? Entonces aquí tendría 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta la persona número 100, y aquí yo tendría su peso basado en kilogramos, ¿no? O sea, es decir, la primera persona pesó 56, la segunda 100, la segunda 78, y así sucesivamente hasta tener la tercera persona que pesó en este caso 41 kilos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo estaría capturando en mis datos, y aquí tendría yo esta variable importante que sería la variable peso. Esto es una variable, ¿sí? Por lo tanto, la variable x es igual a peso, sería x1, x2, x3 hasta x100. Entonces, aquí la variable peso lo estaría presentando como lo tengo aquí por columnas. Entonces, cada variable que esté yo teniendo va a corresponder a una columna, mientras que cada sujeto u observación va a pertenecer a cada fila. Para poder hacer el análisis estadístico, nosotros necesitamos identificar la clase, qué tipo de variables estamos presentando en los datos. Entonces, el tipo de variables que vamos a elegir tiene que ser el más adecuado para evaluarlas y visualizarlas de forma correcta, es decir, variables categóricas, ordinales, de escala. Entonces, aquí tenemos variables como peso, como edad, como sexo, ¿verdad? Y la estamos clasificando de acuerdo a la característica de cada variable. La variable peso se mide en kilogramos, es decir, cuantitativamente. Sin embargo, la edad también se va a medir de forma cuantitativa. La primera persona tuvo 79 años, la segunda 34 y así sucesivamente. Pero la variable sexo la estamos clasificando ya sea 1 como masculino y 2 como femenino. Entonces la persona, ¿verdad?, que pesó 56 kilos, tiene una edad de 79 años y es del sexo masculino. La persona número 2 pesó 100 kilos, tiene 34 años y también es del sexo masculino, etc. Entonces vean que por columna estamos nosotros mostrando la variable que estamos nosotros destacando, y por fila estamos destacando el número de personas, ¿sí?, que están siendo encuestadas. Es decir, tendríamos nosotros que ver que sean y que correspondan al tipo de variable correcta. ¿Okay? Entonces, el parámetro lo vamos a definir como una medición numérica que describe características de una población, mientras que un estadístico es una medición numérica que describe las características de una muestra. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo cada vez más y más y más. Entonces, vamos nosotros a ver precisamente lo que constituye el análisis estadístico. ¿Okay? Un indicador económico es muy importante porque el indicador me está, como su nombre lo dice, indicando precisamente cómo ha estado a través del tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, veo aquí el resumen de los indicadores económicos, se les llama de coyuntura. Entonces, todo investigador, toda persona que esté en el ámbito económico y financiero, aunque no exclusivamente, pero sí son las personas que más les importa ver precisamente los indicadores que presenta el gobierno. Y estos indicadores son importantes para toma de decisiones porque si ustedes administran un negocio, pues deben de saber cómo está la economía, tienen que ver cómo está manejándose, qué cifras está presentando para que ustedes sepan si van a producir más o menos piezas, si van, por ejemplo, a sacar o no un bono para el siguiente periodo.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo para la situación de México el indicador de oferta y demanda global, un indicador global de actividad económica, la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, las reservas internacionales, el tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo precisamente cómo se destaca la economía, ¿no? Entonces, aquí en este resumen de indicadores vamos a ver que es importante en el análisis estadístico la comparación. La comparación es sumamente importante, eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, pero ahorita se ve cómo, por ejemplo, hoy la oferta y la demanda de bienes y servicios de una economía está hoy en 2.95% de actividad. ¿Sí? Esto fue del cuarto semestre del 2017 en comparación con el cuarto trimestre del 2016, ¿verdad? O sea, el mismo trimestre del 2016 lo estamos comparando con el de 2017, pues vemos que fue menor. Vean, recientemente se tuvo 2.95 y el año pasado el mismo trimestre fue de 3.30. Es decir, hubo una variación de menos 0.35 puntos porcentuales. Es decir, si yo a 3.30% le resto 2.95, me da una diferencia de menos 0.35 puntos porcentuales. Esa es una variación que se mide en miles de millones de pesos. Pero aquí simplemente al ver que esto ya bajó la actividad económica de oferta y demanda, pues ya me empiezo a preocupar, ya empiezo a interpretar y empiezo a ver, oye, ¿sabes qué? Pues esto cayó. ¿Qué podemos esperar para el año 2018 o para el 2019? ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos que la inflación también disminuyó. De 5.17 actualmente se tenía el año pasado, en la primera quincena de marzo del 17, 5.29, ¿ok? O sea, hubo una variación negativa de 12 puntos. Sin embargo, esto es bueno porque los precios, al ver que son negativos, esto están diciendo que están disminuyendo, disminuyeron los precios o la inflación disminuyó con respecto a la quincena del año pasado. Pero aquí la oferta y la demanda, esto sí es de preocuparse. ¿Okay? El tipo de cambio, bueno, pues también presentó una disminución, fue muy pequeña. Miren, el dólar estaba en el 23 de marzo de 2018 a 18.53 y el año pasado, el 16 de marzo, estuvo a 18.72. Es decir, hubo aquí, ojo, aquí no estamos viendo, a diferencia de lo que tenemos aquí, porcentajes. Aquí estamos viendo pesos. Y aquí lo que me está diciendo es que hubo una variación de 18 centavos de diferencia. Si a 18.53, que es el dato reciente, yo le resto esto, me va a dar esto, o sea, punto 18.52 negativo y un decremento o una tasa de decrecimiento del 0.98%. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente semana para empezar a entender estos datos, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, el análisis y interpretación de esto tiene sus virtudes y tiene sus elementos y sus técnicas para ser entonces considerado análisis económico basado en estadísticas, ¿ok? Yo quiero que vean ustedes cómo nosotros vemos, por ejemplo, la tendencia de la oferta y la demanda global, que fue el primer cuadrito que vimos aquí, la oferta y la demanda global. Aquí está desglosada y esto es un análisis económico basado en las estadísticas. Esto es lo que ustedes deben de aprender y esto es lo que ustedes van a hacer, ¿de acuerdo? Análisis económico basado en el análisis estadístico. Entonces, primero, para hacer un análisis económico debe de estar bien aterrizado y bien hecho el análisis estadístico, ¿okay? Ustedes pueden ver que aquí tenemos el eje primario de las 10 que me está dando los porcentajes, ¿ok? Y el porcentaje aquí, como ustedes pueden ver, se está presentando como una variación porcentual anual en rectángulos verdes. Y aquí nosotros vamos viendo en el eje de las X de las abscisas los periodos de tiempo trimestrales,
que va desde el primer trimestre de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2017, como ustedes pueden ver. Pero aquí hay otra cosa muy importante. Estamos viendo un eje secundario en el eje de las ordenadas Y. Y aquí vemos que se está representando miles de millones de pesos a precios constantes. ¿Ok? En lo que aquí tenemos el porcentaje, entonces esto que tenemos aquí representa lo que tenemos aquí, el porcentaje. Y esto que tenemos aquí en líneas punteadas y rojas, ¿verdad? Me dice que esto es el punto de datos originales, lo que se obtiene. Pero esto es una tendencia que se calcula o se pronostica todo lo que está en tendencia ciclo. Y vean, ¿sí? Pertenece entonces esta gráfica al eje de las 10 y todo se está presentando en una sola gráfica, como ustedes pueden ver. Entonces, aquí hay una flechita y aquí hay otra flechita que me está dando precisamente un indicador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay ciclos y hay tendencias, ¿ok? Entonces, aquí el análisis, el estudio, lo que me está diciendo es, ¿sí?, que la oferta y demanda dice, la oferta y demanda de bienes y servicios con 32 trimestres de estudio, ¿sí?, se está analizando en el trimestre cuarto del 2017, que es lo que tengo yo aquí y es lo que se está analizando. Se tuvo un incremento real anual de 2.95, cifra menor a la registrada en el mismo periodo, con una variación de 3.30%. Del 1.52% del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, el consumo total contribuyó a 1.62 puntos porcentuales, es decir, este incremento del 1.52, ¿verdad? De ese 1.52%, el consumo total contribuyó con 1.62 puntos porcentuales. PWP, aquí entre paréntesis. También nos dice que las exportaciones lo hicieron participando con 0.88 puntos porcentuales y la inversión o formación bruta de capital fijo aportó menos 0.52 puntos porcentuales. Las importaciones fueron negativas, aquí aportando un total de 2.45 puntos porcentuales, y los componentes, así por componentes, la dinámica económica nacional provino principalmente de la demanda interna. Esto es análisis económico basado en estadísticas, ¿de acuerdo? Eso es precisamente un punto bien importante, que si ustedes lo van puliendo y lo van haciendo para el análisis estadístico, van ustedes a ser excelentes lectores del análisis económico-administrativo basado en tendencias estadísticas, ¿de acuerdo? Esto es nada más un ejemplo de lo que ustedes tendrían que aprender a hacer con la estadística, porque cualquiera saca un promedio, una mediana, una moda, una desviación estándar, pero no todos la saben interpretar, y sobre todo interpretarla para el área que se está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de ventas, si se trata de ingresos, etcétera, etcétera, para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, eso es lo que se tendría que ver. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes con estos datos? ¿Cómo interpretarían ustedes estos datos? El total de venta de vehículos automotrices sedán, ¿ok?, para México de 2005 a 2018. Vean en los diferentes tipos, hay que ver, hay que ir analizando los datos. Siempre que se me presenten datos, tengo que ir viendo qué es lo que se está presentando. Bueno, la primera columna me da los años, ¿sí? Las siguientes columnas me dice cuántos vehículos se están vendiendo por marca. Por ejemplo, en 2005, BMW vendió 6.267 de automóviles, Ford 190.000, Ford Motor 190.839, y así sucesivamente hasta Nissan. Esta tabla debe de ser explotada a su máximo. Son puros datos cuantitativos. ¿Cómo explotar los datos? Eso también es otra parte importante del analista de la estadística. ¿Qué datos podemos explotar? ¿Cómo sacar datos de los datos? Datos que sean relevantes, datos que sean importantes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se tendría que hacer
en base al análisis estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las escalas de medición. Entonces, las escalas de medición se basan en el estudio y en el tratamiento de datos, es decir, qué cosa o qué me va a representar un dato. Pues un número, efectivamente, sí, pero hay de números a números. O sea, una cosa es que tú me presentes tu edad y otra cosa es que me digas que sexo es igual a 1 o igual a 2. O sea, no entiendo eso. Entonces vamos a ver qué característica o propiedad tiene una variable que se desea cuantificar. Es decir, si esta variable tiene una proporción o una cantidad. Es decir, no es lo mismo presentar 0.5 que presentar 1, ¿verdad? 0.5 es una proporción, es un medio, o una cantidad que es 1, o 10, o 75. Cada una representa diferentes cosas. La medición entonces es asignar a esa variable un número que represente o exprese esa cantidad. Aquí, por ejemplo, a la persona le asigné el número 79 para la variable edad, que representa años. Pero para la variable sexo, ¿verdad? Yo asigné 1 para hombre y 2 para mujer. Y aquí estoy asignándole a una variable entonces este número. Sin embargo, no es lo mismo a tener la edad que yo tengo aquí representativa. Entonces, el problema va a existir en disponer de un instrumento de medida adecuado. ¿Okay? Entonces, el análisis de datos lo que me está diciendo es que debo de separar, identificar y medir la variabilidad de un conjunto de variables, tanto entre ellas mismas como entre la misma variable, ya sea si es dependiente o dependiente de otras, o si es independiente, es decir, son separadas. ¿Okay? Aquí el término clave es la medida. El investigador no puede separar variables a menos que pueda cuantificarlas de una forma correcta. Entonces vamos a dividir las variables en métricas o cuantitativas y no métricas o cualitativas. Estos son los datos básicos, ¿sí? Los dos tipos básicos. Un dato métrico se constituye de tal forma que los sujetos se puedan ser identificados por diferencias entre grado y cantidad, es decir, reflejan cantidades relativas a un grado. O sea, podemos tener edades o podemos tener grados centígrados. Son representadas por números, pero no es lo mismo tener 75 años que 75 grados sobre cero, ¿verdad? Las medidas métricas son las más apropiadas para casos que involucren cantidades o magnitudes, tales como el nivel de satisfacción o demanda de un trabajo, ¿sale? Porque también el nivel de demanda se satisface. Si ustedes que tienen empleados se les preguntara yo, a ver, de estos 5 empleados, quiero que me digas el nivel de satisfacción que tienes con cada uno de ellos. A ver, el empleado número 1, fulanito, ¿qué calificación de desempeño le das? Y ustedes empiezan a medir entonces. En la escala del 1 al 10, yo le doy un 70. Perfecto, porque tú ya pusiste una escala. Pero si por ejemplo le preguntamos a otro gerente en su área, me va a decir, en la escala del 1 al 100, él tiene el 73%. Entonces las escalas ya son diferentes, ¿verdad? Tú le diste escala de 1 a 10, 7, y otra persona le da 73% en la escala de 1 al 100. ¿Ok? Ahora vamos con los datos métricos cualitativos, los cuales me dicen o me señalan atributos, características o propiedades de la categoría que identifican o describen a un sujeto. Describen diferencias en tipo o clase, indicando la presencia o ausencia de una característica o propiedad. Y muchas propiedades son discretas porque tienen una característica peculiar que las excluye de todas las demás características. Aquí tenemos el ejemplo muy claro, hombre o mujer. Entonces aquí sí es una variable discreta porque es 1 o es 2, ¿ok? Porque tiene peculiaridades con respecto a otras características cuya variable atribuible es el sexo. Sexo entonces es una característica tanto de hombres o mujeres, ¿ok? Pero sí la vamos a subdividir en 2 ramificaciones cualitativas
que es hombre H y mujer M, o 1 para sexo o 2 para mujer, porque también esto yo lo pude haber puesto simple y sencillamente como H o como M. Entonces, también han sido estas variables categóricas o cualitativas clasificadas como HM o como 1 o como 2. ¿De acuerdo? Eso es también una función que yo tengo que elegir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo escalas de medidas no métricas, o sea, estas son las cualitativas, o sea, variables de este tipo, como sexo, ¿verdad? Entonces son variables no métricas o cualitativas. Entonces aquí lo que tenemos es que hay escalas nominales y escalas ordinales, ¿sí? Entonces, una escala nominal para una variable cualitativa o no métrica está basado precisamente en que no tiene un orden, ¿ok? Variables como sexo, religión, raza, continente, partido político pueden tomarse en cuenta como una escala nominal. Pero una escala ordinal dentro de estas escalas no métricas son aquellas que son diferentes de satisfacer, o sea, tiene diferentes grados que tienen que medirse. Por ejemplo, para un cliente, pues si yo le doy a 5 clientes una bebida, pues a lo mejor los 5 pueden tener diferente punto de vista, porque esta bebida, pues en su paladar sabe diferente. ¿Ok? Y aquí, como podemos ver hasta abajo, podemos ver que el cliente para el producto A puede estar muy satisfecho o puede que no esté nada satisfecho con este producto que yo le estoy dando a probar, ¿ok? Y eso entonces ya entra en una escala ordinal, ¿ok? Entonces, una escala categórica para empezar y de forma global, ¿sí? Una variable categórica o escala categórica está asignando números utilizados para identificar o etiquetar a sujetos. Entonces, aquí una de las cuestiones es que yo pongo 1 para hombre y 2 para mujer, o H para hombre o M para mujer. Entonces estoy etiquetando. H y M son etiquetas, al igual que 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí H es igual a 1 y M es igual a 2. ¿Ok? Simplemente se tratan de etiquetas con la cual yo estoy describiendo una característica, un atributo de la variable sexo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver ahorita más adelante las propiedades que tienen, pero que nos sirva pues ver que se está dando una etiqueta proporcional al número de ocurrencias en cada clase o categoría de la variable de la forma que se está estudiando. Entonces, los números o símbolos que se estén asignando a estos objetos no tienen más significado cuantitativo que ver su presencia o ausencia, ¿de acuerdo? O sea, estuvo presente el encuestado sí para uno, 0 para no. Entonces tenemos dos valores, 1 para sí, 0 para no. Y no quiere decir entonces que esté representando evidentemente un número que yo voy a medir como si fueran las estaturas o el peso. Simplemente son etiquetas. Entonces, para que ustedes trabajen con estos datos, ustedes pueden designar números como 1 mujer, 2 hombres. Los números solo representan categorías. Bueno, esto ya lo explicamos. Entonces, una escala de medición como la ordinal, que aquí la tenemos aquí, entonces representa un nivel superior a este que tengo aquí explicado nominalmente, ¿sí? Entonces una escala nominal es una escala superior a esta nominal y pueden ser ordenadas o clasificadas. Su nombre lo dice, es una escala ordinal, ordena, ¿sí? Ordena la relación de la cantidad de atributo poseído, como aquí lo estamos viendo, ¿sí? Y cada subclase puede ser comparada con otra en términos de la relación mayor que menor que, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces, dentro de las escalas de medición, nosotros aquí lo que estamos viendo es que se está midiendo en función de un sentido relativo,
a dos sistemas que vamos a vincular, el empírico y el formal. El lado empírico me está diciendo que tiene propiedades que se desean medir y el lado formal son los números que se asignan. Entonces en la variable sexo la modalidad es femenino y masculino y le podemos dar el número 1 y el número 2. Considerando dos individuos y la variable sexo, se sabe que las combinaciones que se están dando es que, por ejemplo, si yo tengo dos personas que entrevisté, o las dos son mujeres, o las dos son hombres, o uno es hombre y uno es mujer. Entonces se agotan ahí esas posibilidades, ¿verdad? Están ya todas ahí confirmadas. Pero parecería evidente que no se puede establecer una relación de orden en este tipo de escalas de medición que son nominales. ¿Por qué? No puede haber un orden en donde yo diga que matemáticamente uno es mayor a 2 o que femenino es mayor a masculino o que masculino es mayor a femenino. No puede ser eso posible, ¿de acuerdo? Porque simplemente son atributos que yo le estoy dando a M y F o a 1 y 2. Entonces, este tipo de inicio me está diciendo que los números permiten establecer solamente un tipo de relaciones con estas variables cualitativas o no métricas. Entonces, cuando tengo la variable altura es muy diferente a los números que yo asigno a la variable sexo. No es lo mismo 1.75 que 1. Lo anterior indica que las variables no se cuantifican de igual manera. Ojo, no siempre están indicando la misma referencia y en sus valores no siempre se da el mismo tipo de relación. Concluyendo, en función de la riqueza que pueda darse entre los diferentes valores de una variable, entonces va a ser necesario considerar los diferentes niveles o escalas de medida. Entonces, la primera escala que debo yo de tomar en cuenta es la medida nominal, ¿de acuerdo? Es decir, la relación de igualdad-desigualdad.